Bueno gente, hoy vamos a estar probando el transporte público de acá de Curitiba, que dicen que es uno de los mejores de Brasil y uno también de los más importantes de toda Latinoamérica, bueno, Sudamérica. Entonces vamos a estar probándolo y ahora mismo nos encontramos en sitio cercado. Vamos a empezar desde acá. Como no es un lugar muy céntrico, vamos a ver qué tal se funciona el transporte público fuera del centro y en el centro. Ahora mismo son las 9:47 de la mañana. Vamos a ver qué tiempo se demora el bus en llegar acá para ir al siguiente terminal, porque no es un bus directo al centro, porque estamos un poquito lejos, así que vamos a esperar. Son las 9:47 de la mañana, así que vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Miren, se acaba de ir esa, pero es que no era para donde nosotros vamos. Las paradas aquí, la verdad está un poquito peculiar, no me gusta mucho, pero son las paradas de aquí. Esa no iba para donde nosotros vamos, así que vamos a buscar una que vaya para donde nosotros vamos. Y vean esto, qué curioso, porque en Cuba nunca te vas a encontrar nada como esto, como una promoción de Apple TV, Netflix, HBO, Disney, o sea, no lo puedo creer. Mira, nos tuvimos que mover para esta parada que está aquí atrás, porque a la parada que fuimos literalmente no pasaba la ruta que nosotros necesitábamos para ir al centro. Pero vean, estas son las supermodernas, que es por lo que Curitiba resalta con el transporte público, así que vamos a probarlo, ¿sí? Curitiba fue la primera ciudad en implementar esto, conocido como Bus Rapid Transit BRT, un sistema que ayuda muchísimo ya que implementa más seguridad, también ayudando a que el transporte público sea más organizado y otras cosas que te contaré más adelante en el video. Ahora cuando venga el bus, estas puertas que están acá se van a abrir y es un sistema que está bien bueno, la verdad. Es un poquito más seguro que estar literalmente en la calle, así que vamos a esperar a que venga el bus para probarlo. Mira, aquí te muestra el horario para las que están disponibles. Hay una a las 10:27, una a las 10:40 y algo. Estoy esperando a que salga. 10:27, 10:44, 11:02. Entre 10 minutos sale. Te voy a ir diciendo varias cosas que me llamaron la atención. Lo primero es que hay cosas para cargar los teléfonos. Esto me parece wow, increíble, sobre todo porque lo estoy comparando con el transporte público en Cuba. Pero bueno, el próximo video se da de las cosas que más me impresionaron estando aquí en Brasil. Te puedo ir diciendo que el bus interior olía súper bien, estaba todo muy bien organizado, las pantallas funcionaban al 100, te decían cada parada, te lo decía con audio, te lo decía con imágenes. Y la verdad, las personas encima del bus son muy respetuosas y es algo que me impresiona muchísimo y que me agrada también. Una de las cosas que mejora también en transporte público acá es los carriles exclusivos para buses. Y es que por en medio de las calles donde van los carros normales, los autos normales, pues hay un carril exclusivo para todos los buses. También pueden ir policías y ambulancias, pero me entienden que es como que el sistema funciona bien y bastante rápido, porque mientras hay un atasco, este carril va a estar totalmente disponible. Incluso hay personas que a veces usan el bus porque llegan más rápido a su trabajo. Hablemos de la experiencia que es tomar el transporte público. Hay varios datos interesantes y uno de ellos es que cuando tú pagas un bus, tú no tienes que volverlo a pagar a no ser que salgas del terminal. O sea, tú puedes como moverte de un bus a otro terminal, coger otro bus y no hay que pagarlo. Eso está genial, porque por supuesto te ahorra un poquito más de dinerito. Además, el precio para coger estos buses es de 6 reales, que es aproximadamente $1.10. No es mucho, pero si te pones así como en varias rutas sí puede ser bastante. ¿Cómo puedes pagar el bus? Pues bueno, para nosotros es un poco complicado porque no tenemos cuenta de banco y mayormente aceptan pues tú puedes hacerlo con tarjeta de banco, o sea, tú pones la tarjeta en la maquinita y te la lees. Igual puedes pagar con dinero en efectivo, pero el dinero en efectivo aquí es casi inexistente, nadie lo usa. Entonces pues tienes que tener o dinero en efectivo o tarjeta física de un banco. Entonces bueno, hasta ahora el transporte público me ha parecido genial, sobre todo porque también tiene los carriles exclusivos para los bus, que por supuesto hacen que todo sea más rápido y más sencillo. Por cierto, una aplicación que te recomiendo sí o sí para usar el transporte público acá en Curitiba si no vives aquí es esta que se llama Moovit.
Básicamente tiene muchísimos anuncios la versión gratis, pero resuelve si no sabes cómo funciona y es la que yo estoy usando. Este es el interfaz de la aplicación. Aquí tú pones dónde quieres ir, por ejemplo queremos ir al centro y localización actual acá, y te va a poner las mejores rutas, las más cerca y todo. Entonces tocamos aquí y por aquí cerca tenemos una parada donde sale algo para el centro de la ciudad, porque estamos en el centro pero sabe más centro todavía. Entonces te recomiendo esta aplicación si no eres de aquí, para que puedas ir moviéndote un poquito por el transporte público. También que cabe destacar del transporte público es que el servicio de Uber es muy bueno y a veces sale más barato coger un Uber que irse en transporte público. ¿Por qué? Te digo, a veces uno tiene que salirse de las estaciones para coger otras rutas y entonces a gastadera de dinero tú puedes acumularlo todo y te cogería un Uber desde la puerta de tu casa hasta el lugar que tú vas. Entonces, dependiendo de la ruta que tú hagas, a veces sale más barato coger Uber que coger transporte público. Eso sí te digo que el Uber es bastante económico, así que no es una gran diferencia de dinero. Vamos a probar el transporte público en el centro. Subiendo, mira lo que llegó. Ahora mismo, literal. No pasó nada de tiempo y ya llegó nuestro bus. Sentado. No pasó ni un minuto. No. Entramos y ya llegó. Está muy bueno el transporte, la verdad. Dato curioso es que los fines de semana y los días festivos los buses bajan a 3 reales. Esta es Estación Guadalupe. Aquí hay muchísimas cosas para comer, cosa que también me sorprende porque en Cuba ni imaginarse que una terminal sea así. O sea, en todas las esquinas hay cosas para comer y bueno, hay muchos buses también. Por cierto, mira qué edificio más lindo ese allá. Sí, está muy lindo. La ciudad en la que estamos ahora mismo, Curitiba, no cuenta con sistemas de metro, así que solo tenemos los buses. Que por cierto, en el próximo video te estaré contando las cosas que más me impresionaron de esta ciudad, así que deja tu like y comentario para apoyar este video y ver el próximo. Hemos terminado nuestro recorrido de hoy, hicimos el video que veníamos a hacer aparte de este, que va a ser el próximo. Entonces vamos a regresar en un Uber para enseñarle también cómo es la experiencia en Uber. Entonces por acá está Uber. Ustedes conocen Uber porque ustedes son capitalistas. Pones para dónde vas a ir, dame ponerlo. Bueno, ahora mismo un Uber hasta donde nosotros vivimos cuesta 39 reales. Entonces los vamos a tomar porque también ya se me acabó el efectivo para los buses. Vamos a ver qué tan eficiente es. También está la opción de Comfort, que es más cara y tal, pero vamos a intentar coger la más barata, aunque hemos usado Uber otras veces y no nos deja coger la más barata. No sé por qué. Vamos a cogerlo. Y ya ahí está eligiendo un viaje. Está cayendo gotitas. Nos vamos a mover. ¡Catarro! Creo que alguien lo coja rápido. Meu Deus. Ya alguien cogió eso, así que ya nos vamos. ¿Qué tal te pareció el transporte público acá en Curitiba? Si crees que otro lugar de Brasil tiene mejor transporte, me encantaría saber todo lo que me puedan decir sobre Brasil, mis seguidores de Brasil, y si son de otro país, dime qué tal te pareció. Así que vamos a esperar a que venga el Uber para montarnos e ir. Recuerda que me apoyas muchísimo dejando tu like, comentando, y si no estás suscrito, pues suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en un próximo. Bye bye.